Dios te bendiga. Bienvenido a nuestra clase número 6 de Teología Pastoral. Em, ya hemos rebasado un poco más de la mitad de nuestras 8 clases y me gustaría saber eh, si Dios ha estado hablando a tu vida, eh, qué parte ha sido la que más está bendiciendo tu vida. Teología pastoral tiene esta materia como tal tiene el enfoque de no solamente ser una persona de teóloga en conocimiento, sino unificar lo que dice la palabra de Dios al aspecto práctico. En la sesión anterior hablamos lo importante que es formar parte activa del Evangelio, específicamente a quién es el responsable de, de continuar con la obra de Cristo, y la respuesta es todos, todos nosotros somos responsables de eso. Veíamos en el versículo con el que iniciaba que Jesús no era el que bautizaba, eran sus discípulos. Entonces, todo eso tiene una connotación interesante que puede desafiar nuestros paradigmas, nuestros sistemas mentales en cómo hemos concebido el Evangelio y buscar el modelo bíblico en toda la extensión de la palabra. Antes de iniciar ya directamente con esta clase número 6, me gustaría que oráramos, iniciar con una breve oración y pues arrancar con todo con esta clase. Señor, gracias por todos los que están teniendo la oportunidad de conectarse, ver este video, esta clase, Dios, esta sesión. Oro para poder comunicar correctamente tu verdad, tu palabra, alineada a esta materia, Padre, específicamente a la clase de hoy. Que podamos, Dios, ser fortalecidos, bendecidos, empoderados, enriquecidos por ti, Padre eterno, y que no solamente sea una clase más, sino sea un fundamento, un parteaguas, Padre, que justamente revolucione nuestras vidas en todos los aspectos, Señor. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, pues vamos a iniciar con esta sesión titulada, o la materia de teología pastoral, específicamente en la unidad de hoy, es la acción evangelizadora de la iglesia. Lo que vamos a ver es, de cierto modo, comprender los diferentes o las diferentes formas mediante las cuales la iglesia participa en la evangelización. Y vamos a identificar algunas estrategias y expresiones de la misión evangelizadora de la iglesia. Quiero abrir un poco mi corazón y decirte que hace ya algunos años me he dedicado muchísimo a este tema, a equipar, a capacitar, a emprender, a impulsar, a inspirar, todo lo que tiene que ver con evangelismo, con misiones. Y soy de los que cree, por mi formación, que el método no es meramente importante. Sin embargo, quizás nuestra formación como mexicanos requiere como que casarnos o abrazar una metodología, y está bien. Eh, yo siempre animo a decir que cualquier método que queramos utilizar para misiones o para evangelismo, porque todo inicia realmente con evangelismo. Toda metodología será buena, toda metodología será eficaz, toda metodología, habrá unos métodos mejores que otros, todo depende del punto de vista, pero sin importar el método, simplemente creo que que cuando ya el corazón ha abrazado
la visión, cuando hay un fuego por los no alcanzados, cuando hay una carga, cuando abrazas tu llamado y sigues. Veíamos en la clase anterior que hay un manto sacerdotal que Dios da, que tiene que ver con autoridad, que tiene que ver con el respaldo de parte de Dios. Y lo vemos nosotros a lo largo de la escritura, cuando los discípulos lo hicieron, Dios se movió en sanidades, en milagros, hubo muchísimos, eh, ahora sí, proezas de parte de Dios y los discípulos vieron el respaldo divino en sus vidas. Eh, y dice la Biblia que ellos iban anunciando el evangelio, iban a donde iban, iban proclamando el evangelio. No había un método, no había hay que hacer payasos, no había que hay que trabajar solo con niños, no había de que hay que hacer no sé, una especie de concierto, presentación, un drama, puerta por puerta, repartir folletos. No, no había meramente una metodología, pero cuando hay una pasión, cuando hay un anhelo, cuando hay un fuego, cuando hay un ardor por Dios, sin metodología realmente eh, Dios, Dios respalda, sin metodología simplemente Él respalda su palabra y vas a ser usado y bendecido. Sin embargo, no quiero decir que los métodos no son buenos. Vuelvo a reiterar. Creo yo que como mexicanos requerimos algo, porque normalmente siempre cuando comparto que tiene que, o sea, comparto en entrenamientos que tienen que ver enfocado a ello, la gente piensa que vamos a dar un método y no hay un método. Queremos ir directamente a impulsar, a que el corazón abrace las misiones y hacer algo por ello. Entonces, normalmente siempre me preguntan, ¿y cuál es el método? No, no hay un método como tal, adelante, pero entiendo que de repente requerimos un método y hemos abierto un espacio para dialogar, lluvias de ideas, las metodologías, qué es lo que han hecho y de repente uno le gusta, esto me gusta, aquello me gusta y se convierte en un paquete completo de diversas ideas, incluso hasta materiales, donde uno puede conseguir mejor, más barato, cosas así por el estilo. Entonces es bueno esto, pero llegando al meollo de lo que yo quería mencionar, es que tiempo atrás, yo recuerdo que se hizo una campaña en mi ciudad y en esta campaña recuerdo que quien estaba predicando la metodología que utilizaba era una especie de campaña a un estilo pues muy, pues no sabría decirlo, pero no era tan pulcro. Era una forma de utilizar el micrófono a un casi quedarse sin voz. La persona haciendo públicamente un estilo se quitaba el saco y lo empezaba a sacudir cosas así en el mero centro de la ciudad donde pasaba todo medio mundo, donde estaba la iglesia allí. Y en lo personal yo me incomodé, no me gustó ese estilo. Eh, Sentía que lejos de ir avanzando, como que estábamos retrocediendo. Pero vi que la gente, el pueblo, específicamente el pueblo cristiano, estaba contento. Ese estilo le gustaba a muchos, a mí no tanto, no lo compartía. Así como que me fui con eso. A los demás días lo seguí escuchando. No, solamente fui uno de 3 días como pastor. De cierto modo, asistí un día. Sin embargo, la metodología, el estilo que manejaba no me agradaba. Pero recuerdo que Dios habló a mi vida y Dios me dijo algo así. De una u otra manera, el evangelio es predicado. Cuando Dios puso eso en mi corazón, dije, hilo, qué padre, gloria a Dios, porque de una u otra manera la gente no va a decir que no escuchó el Evangelio. De hecho, estoy más seguro que van a recordar
todo lo que hizo y por esa razón, no, sí estuve presente, recuerdo que hizo tal cosa, que hablaba de esta forma. La metodología es lo menos importante. Finalmente hay una diversidad de gustos y hay gente que le va a encantar ese estilo, hay gente que no, pero de una u otra manera el evangelio es y será predicado. Yo te diría, si en tu congregación el tipo de evangelismo lo hacen de una manera, otros de otra manera, otros de otra manera, gloria a Dios porque lo están haciendo y no importa qué metodología estás utilizando, no hay que pelear quién utiliza el mejor método, no hay que, no hay que por ahí decir, no, es que es mejor esta parte o es mejor aquello, mi método es mejor. Gloria a Dios por toda la movilización, todo lo que quiera inspirar, todo aquello que quiere de alguna manera ayudar, colaborar para que el evangelio siga creciendo y se siga extendiendo. Gloria a Dios por ello y a nosotros no nos toca juzgar ni señalar. Simplemente el evangelio está siendo predicado. Tenía, porque ya falleció el hermano, un hermano que literalizó el versículo que dice, fórzalos a entrar. Recuerdo que estábamos en una célula, era en la casa de este hermano y pasó un vecino y que lo jala, ven para acá, vente para acá. Y cuando yo veo el vecino no tenía ganas de llegar, literalmente lo forzó. Dice, pastor, se lo traje porque la Biblia dice, fórzalos a entrar. Me sonreí, saludé a la persona, le dije, "Pues, si usted se quiere quedar adelante. Si se gusta ir, entiendo yo que usted tenga otro, no sé, otra agenda, otro compromiso adelante. Se quedó un rato la persona. Interesante, le gustó, le gustó aquello. Y en algunas otras ocasiones siguió yendo. Y bueno, finalmente el evangelio llegó. No hay que ser tan brusco, es simplemente mi perspectiva, pero más allá de todo el evangelio, de una u otra manera es predicado. Siempre importante estar bajo cobertura, siempre importante tener una iglesia, siempre importante un pastor que me esté liderando, que me esté guiando, que me esté instruyendo, a quien yo de alguna forma voy a estar acercándome con él. Es sumamente importante porque la acción evangelizadora de la iglesia tiene, tiene una estructura, tiene un llamado. Jesús no solamente envió, sino estaban bajo una estructura. Él era el pastor de pastores, los discípulos hacían. Uno que otro dijo, Señor, ¿hay quienes lo están haciendo? Jesús dijo, bueno, eh, hay un versículo específico que Jesús responde, quien no es con nosotros, no es contra nosotros. No recuerdo exactamente, pero daba a entender que los dejaran, que cada quien hiciera su parte. Quiero animarte en el nombre de Jesús a hacer tu parte. Es importante que estés bajo cobertura, importante que te encuentres bajo, eh, bajo una guianza, bajo un orden. Pero sí importante en el nombre de Jesús que se construya una base importante de aceptar tu vocación, tu llamado, de sentirte responsable para el cumplimiento de la misión y en el nombre de Jesús continuar discipulando, que es lo que nos va a ayudar a multiplicarnos, a crecer, a extendernos muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Hago una pregunta. De alguna forma, si todos somos llamados y todos somos llamados, y si todos somos formados y si todos somos enviados, la pregunta es, ¿para qué somos llamados, formados y enviados? La respuesta sería para anunciar el evangelio, para compartir las buenas nuevas. La gente se está perdiendo y necesitamos nosotros compartir el evangelio. Lo he dicho, no estoy seguro si lo he dicho aquí en esta materia. Pero yo he dicho que realmente sí sabemos evangelizar, pero lo hemos complicado y lo hemos hecho de una forma muy tal vez compleja y difícil y a veces de alguna manera lo evitamos. ¿Por qué digo que sí sabemos evangelizar? Porque seguramente tú has probado
no sé, unos antojitos, unos tacos, una comida, así de un restaurante, y una persona con la que estés luego platicando y le puedes decir, oye, fíjate que fui a tal lugar y la comida está, pero riquísima, te hacen esto, hay esto, lo otro, el ambiente, o sea, puedes, o sea, describes todo y animas a la persona a ir a ese lugar o posiblemente con un médico, oye, le dices algo así como que, mira, ese doctor es un poco caro, pero de que es buenísimo, mira, fui con tanto, nada, pero con él fue buenísimo, llegó y es actualmente la persona con la que vamos, animamos a las personas a ir de boca en boca. A veces quien está ofreciendo un servicio no es necesario que pague, no es necesario que haga algo más para activar. A veces simplemente lo que necesita es buenos clientes que lo publiquen de boca en boca y los clientes se encargan de darle la publicidad, los clientes se encargan de que la gente lo conozca y de boca en boca la gente empieza a ir a tal lugar y se empieza a convertir cada vez más famoso. Creo yo que utilizando esa metodología, todos sabríamos sin problema alguno evangelizar. Todos podríamos hacerlo sin problema alguno. Todos podríamos evangelizar y ser exitosos porque no tenemos que hacer nada más que básicamente eh, compartir tu experiencia, qué es lo que está, lo que te ha pasado, lo que te ha ocurrido, lo que tú has sentido, aquello que tú te ha bendecido. Todo esto enriquece tu vida y tú dices, wow, o sea, esto vale la pena y la gente viene por testimonio tuyo. Entonces, quiero decir algo muy clave. Todo lo que la iglesia de alguna forma o la congregación debe hacer es conducir, directa o indirectamente, a anunciar el evangelio. Se lo vuelvo a repetir. Todo lo que la iglesia debe de hacer, o sea, el eje central de la iglesia y de la congregación es conducir directo o indirectamente a lo que es anunciar el evangelio, la evangelización. Te lo digo de otra manera. ¿Qué es lo más importante que debe hacer la iglesia? Porque la iglesia o una congregación, eh, una estructura, organización eclesial, por decirlo, un templo local, ayuda a los necesitados, sirve a la comunidad, enseña la palabra, organiza actividades, tiene buenas reuniones, todo eso es elemental, todo eso es bueno. Ahora déjame decirte esto. Como iglesia pudiéramos nosotros tener ayuda a los necesitados. Está bien. Podemos de alguna manera servir a la comunidad. Está bien. Podemos nosotros enseñar la escritura. Está bien. Organizar diversos tipos de actividades. Está bien. Tener buenas reuniones, una excelente alabanza, un super mensaje, una reunión local buenísima. Todo está bien. Pero la iglesia no fue diseñada para todo eso. La razón de existir de la congregación, de la iglesia, es anunciar el evangelio. Podríamos hacer todas las demás cosas, pero si no anunciamos el evangelio, de repente esto nos va a sacudir porque no estamos cumpliendo, no estamos, no, no tendríamos justificación de existir de la iglesia. Lo he reiterado, los últimos casi 10 años he estado colaborando activamente en toda la República Mexicana, fuera de ella, pero actualmente muy enfocado en la República Mexicana para movilizar a las iglesias al evangelismo. Y déjame decirte que en un altísimo porcentaje la iglesia no está, sabe que lo debe hacer, pero no lo hace. Muy pocos son los que hacen evangelismo. Y aunque entiendo que se pueden hacer campañas o eventos, la iglesia tiene que estar movilizando el evangelismo
en su iglesia local. Entonces podríamos nosotros hacer miles de actividades, pero si no estamos haciendo lo importante, no estamos eh, justificando la existencia de nuestra iglesia. Entiendo que hay muchísimas necesidades, entiendo que hay que dar consejería, entiendo que tiene que haber restauración, trabajo con matrimonio, todo ello está importante, pero el eje principal no es mantener la iglesia, sino es hacer crecer extender el reino. Y eso es sumamente importante para nosotros. Eh, Estadísticamente, lo he dicho seguramente aquí ya, la iglesia solo de 100 miembros, uno o dos están evangelizando, los otros no. Esporádicamente uno que otro ha compartido el evangelio, pero la iglesia no está creciendo, la iglesia no está impactando, la iglesia se había estado relegando y estamos creando un movimiento para que la iglesia haga su parte. Entonces, el centro y la razón de la existencia de la iglesia es justamente predicar el evangelio, anunciar el evangelio, cumplir lo que dice la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, observando detenidamente este último mandato de Jesús antes de ascender, sus palabras finales fueron, id y hacer discípulos. No, no dijo Jesús, formen una organización fuerte. Tampoco dijo construyan templos. Tampoco dijo hagan eventos atractivos. Y no digo que nada de eso sea malo. O sea, podríamos tener una organización fuerte, templos, o sea, construir templos, eventos atractivos, todo es bueno. Pero lo que Jesús dijo fue ir y hacer discípulos. Esa palabra ahí tiene que ver con un movimiento, tiene que ver con la intencionalidad, es movernos a la acción, tiene que ver con salir de nuestras cuatro paredes y, por ejemplo, eh, en tiempo de pandemia, no sé tu experiencia, pero en tiempo de pandemia muchísimas iglesias prácticamente colapsaron porque estaban muy acostumbrados a congregarse. Había muchos buenos congregantes, visitantes, pero no había discípulos que hicieran discípulos. Vamos a la congregación por obediencia. Nos reunimos cada semana o entre semana y los días que haya reuniones en nuestra congregación, vamos por obediencia, vamos por amor, vamos porque sentimos la necesidad de la comunidad que es importante, pero cuando la pandemia cerró los templos, las personas eh, perdieron conexión, iglesias que conozco, que eran grandes, perdió más de la mitad de la congregación, hasta en el momento no se han logrado recuperar. Algunos sí, algunos rebasaron, a otros les super convino, pero hubo otros que de plano perdieron, porque la iglesia tenía fieles congregantes. Pero no solamente queremos nosotros gente que asista a la congregación numéricamente y llene un espacio. Queremos gente que sean discípulos, que hagan discípulos. Importante resaltarlo, gente que vaya al reino de los cielos, gente que sea salva. No solamente queremos personas que ocupen un espacio allí en el templo, que ocupen una silla. Queremos gente que realmente ame a Dios con todo el corazón, gente que se comprometa con la visión, gente que por naturaleza ellos puedan decir, yo voy, heme aquí, envíenme a mí, porque no estamos nosotros llamados a esperar, estamos llamados a ir, a ser una iglesia activa, en movimiento, enviada, una iglesia que evangeliza, una iglesia que por naturaleza es misionera. Rumbo a Chiapas conozco una iglesia que desde el menor
el pequeñito niño de 3, 4 años ya empieza él ya se imagina siendo un misionero o alguien que está evangelizando. A mí me sorprendió eso. En todo el ecosistema de la iglesia está enfocado de hecho, hasta la iglesia, su organización, algo se llama misionero, iglesia misionera de algo, y literal no solo es el nombre, o sea, están yendo, están haciendo todo lo que tiene que ver con evangelismo como iglesia. Es una de las pocas iglesias que yo conocería en México que creo el 99% está sumamente sumergido y los chiquititos también están sumergidos en ese tema, porque finalmente la iglesia está para eso, para ir a ser discípulos, para compartir el evangelio. Jesús dice en San Juan capítulo 20 versículo 21, como me envió el Padre, así también yo los envío. Entonces, nosotros tenemos un llamado a continuar con la misión de Cristo. Eso quiero que te quede bien grabado en tu corazón. Tú tienes un llamado a continuar con la misión de Cristo aquí en la tierra. Eh, Imagínate tú de alguna manera solamente haciendo una correlación, una empresa que tenga oficinas, empleados, estructura, pero nunca vende su producto. Esa, esa empresa está desenfocada, no está cumpliendo la función original por la cual existe. Ahora imagínate una congregación con una buena música, una excelente organización interna, una buenísima enseñanza, instalaciones de primera, pero simplemente no evangeliza. Están perdidos completamente en su razón de ser como tal. Puedo decirte que hay iglesias que crecen en actividades, programas, reuniones, pero no hay como tal conversiones, discipulados, impacto. Te diría esto, ¿cómo medimos el crecimiento de una iglesia? Te lo pongo en pregunta y piénsale, te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo medimos el crecimiento de una iglesia local, de un templo, de una congregación? ¿Cómo lo medimos? Te doy un minuto para que lo pienses. Normalmente las actividades, un congreso, un retiro, hay diversos métodos, hay iglesias que utilizan encuentros a favor y en contra, eso ya depende de ti. Em, hay, hay iglesias que hacen campañas, hacen invasiones, hay iglesias bueno, hacen eventos juveniles, campamentos, hay N cantidad de estrategias. Pero más allá de todas las estrategias, hay congregaciones que eso funciona y la gente viene, la gente se congrega, la gente asiste y es bonito finalmente. Yo siempre he dicho, es mejor dentro que fuera, porque adentro una bala perdida puede tocar su corazón y transformar la vida de la persona. Sin embargo, ¿cómo medimos el crecimiento de una congregación? Cuando las personas, uno, el primero, pasan del no estar bautizadas a estar bautizadas. O sea, primero fueron visitantes esporádicos, luego visitantes recurrentes. No eran miembros todavía, pero eran personas que ya eran asistentes continuos que tú sabías que van a llegar. Pero hay personas que no bajan a las aguas. Si no bajan a las aguas, significa que hay algo que los está impidiendo, hay algo que no, su corazón no ha abrazado, su fe no ha logrado sentir que requieren ir a las aguas, así que si no se bautizan, no significa que son personas que están realmente creciendo. Numéricamente la iglesia sí, pero el reino todavía no. Bajan a las aguas y ahí empieza, qué interesante.
Bajar a las aguas no es el final, es el comienzo de todo lo que viene. Internamente, yo manejo algo en la iglesia. Todas las personas que asisten, las invitamos en pequeños estudios llamados Juan, Mateo, hacia la meta uno, hacia la meta 2. Estos son de la Liga Bíblica, los hemos abrazado, adoptado, implementado en nuestro sistema interno. No es nuestro eso. Hay otros que son nuestros dentro de nuestro sistema de crecimiento, pero les damos esos. Juan, Mateo, hacia la meta uno, hacia la meta 2. Y confiamos que las personas en esas enseñanzas sistemáticas van a ser tocados, transformados. Terminando eso, los llevamos al bautismo. Le damos una enseñanza del prebautismal, los llevamos al bautismo y a partir de ahí viene toda una formación para ellos. Pero importante, nuestro caso, le damos Juan, le damos Mateo, se le meta uno, se le mete dos, incluso lo invitamos al prebautismal, pero si ya no quieren ellos bajar a las aguas, pues está bien, pueden venir a la iglesia al tiempo que quieran. No se les va a pedir nada, no cooperación. Si quieren ofrendar, lo pueden hacer, no están obligados. Si están en el templo, es el tiempo de la ofrenda. Si quieren hacerlo, adelante. Eh, pero no, no nos comprometemos con ellos, porque ellos tampoco se comprometen con nosotros. O sea, podemos visitarlo, podemos ir, lo hacemos, pero ya no más lo formo, no más le doy más enseñanzas. Porque algo que he aprendido con base a la experiencia es cuando yo le estoy enseñando y enseñando y enseñando, aprendí una frase que dice, estoy educando a enemigos de Dios o estoy formando a enemigos de Dios bien educados con la palabra, porque luego van a utilizar la propia palabra para estar autojustificándose o señalando o cuestionando personas que finalmente no quieren comprometerse. No les voy a hacer el feo, pero entiendo que no ha llegado el momento. Bueno, no pasa nada, vean a la iglesia, les vuelvo a platicar con ellos, charlamos, platicamos, le comparto la palabra, les pregunto de cómo se sienten, qué podemos ayudarles, servirles, pero no hay un caminar más con ellos con enseñanzas progresivas hasta que bajen a las aguas. No todos tienen el mismo proceso quizás, unos se detienen más, un poquito, por la razón que sea. Tenemos paciencia, tiempo tenemos, pero sí importante, manejamos parámetros que ayudan muchísimo, hasta para ellos. No forzarlos, simplemente quiero que conozcan la palabra, porque la intención es que ellos en su momento nos ayuden a reproducirnos, a multiplicarnos, que ellos ahora estén compartiendo la palabra, compartiendo el mensaje, guiando también a otros. Lamentablemente a veces la iglesia se distrae fácilmente con cosas buenas, pero olvida lo importante. Cosas buenas, eh, hacer actividades de niños, cosas buenas, llevar, no sé, café, torta, al hospital, cosas buenas. Bueno, nosotros hacemos eso, regalamos ropa, hacemos actividades diversas. Bueno, a veces hacemos todo eso, está bien, pero queremos implementar en todo eso el evangelismo, que de alguna manera no nos olvidemos que la función principal de la iglesia es anunciar y compartir el evangelio. La Biblia habla de Marta y María y lo quiero leer en Lucas capítulo 10 versículos 40 al 42. Lo voy a buscar, Lucas capítulo 10 versículos 40 al versículo 42. Dice la escritura. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mm.
Escucha esta parte del versículo cuando dice, pero solo una cosa es necesaria. ¿Qué cosa es necesaria? En esta descripción, era la última visita que Jesús le haría a esta familia en el contexto. Jesús ya venía, porque a partir de ahí iba a ir rumbo a, a pues ya lo que era la última semana de Jesús aquí en la tierra. Así que Marta quería atenderlo, pero una cosa era necesaria. Yo recuerdo una frase que aprendí de mi papá hace muchísimos años. Esta frase dice, ¿a quién sirves? ¿A el señor de la casa o a la casa del Señor? A veces servimos a la casa del Señor, eh, y está bien, pero es mejor servir al Señor de la casa. Una cosa era necesaria, anunciar el Evangelio. ¿Cuáles son las buenas noticias del Evangelio? Porque cuando hablamos del Evangelio, Evangelio significa buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias del Evangelio? Dios ama al hombre, te ama a ti, me ama a mí. Puedes contar un poco de tu historia. ¿Qué hizo Dios contigo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Buenas noticias, el pecado separa, pero el amor de Dios te restaura. Hay gente que se siente súper alejada de Dios. Es por el pecado, pero acercarte a Dios te bendice, te fortalece, te puedes abrazarlo. Una bendición completa. Cristo murió por nosotros. Lo puedes compartir. Que hay perdón, que hay salvación, que hay nueva vida. Dentro de la organización hay una pastora que fue al entrenamiento. Ella realizó dentro de su iglesia local, su grupo de iglesias, hizo un entrenamiento misionero. Los lleva un grupo mezclado entre adultos, jóvenes, jóvenes adultos, pero jóvenes. Y recuerdo que fui cuando termina el entrenamiento, hacen como una especie de, pues como una graduación, diría, como una clausura, que nosotros le llamamos más comisionamiento, pero lo hizo ella. Y ese día me tocó estar presente, estaban testificando dos jóvenes y ellas comentaron que la pastora dijo, eh, aquí nos vamos a ver en tal tiempo, pero vayan toda esta calle, aquella y aquella, toquen. No había un método, solamente les dijo, pregunten si quisieran una oración, y oren por ello. Las chicas fueron, tocaron la puerta, salió una señora, ¿qué busque, qué desean? Bueno, venimos de parte de una iglesia y solo quisiéramos saber si tienen alguna petición de oración, queremos orar por ustedes. Y ella le dijo, sí, mi hijo está en silla de ruedas, pueden orar por él. Ellas entraron, comentan que nerviosas, porque nunca habían orado por alguien, y mucho menos en silla de ruedas. Pero oraron. Y mientras estaban orando, cuentan ellas que, pues mientras oraban, en el nombre de Jesús impusieron manos y que se levanta este chico de la silla de ruedas. Un milagro. La mamá sorprendida, el joven sorprendido y las chicas mucho más. Llorando lo estaban dando. Estaba escuchándolo y solo recordé el versículo que dice, estas señales seguirán a los que creen. Tiene que ver con ese manto sacerdotal que Dios te ha dado. Tiene que ver con el respaldo que Dios te ha dado. Aún sin método, Dios va a respaldar su palabra en tu vida. A veces no tienes que tener tanta metodología, tienes que tener el corazón, la pasión y el amor por y para hacerlo.
Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios. 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, avergonzarme del evangelio. ¿Por qué? Es un honor y un privilegio poder servirle. Realmente creo y declaro en el nombre de Jesús que si abrazas tu llamado, empiezas a compartir el evangelio en tu zona donde tú te encuentras, vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. No, no bajes la guardia. Vas a pasar por cosas difíciles, tal vez, pero Dios se va a manifestar poderosamente. Actualmente en la congregación tengo a, a un hermano que recientemente se ha convertido al evangelio. Viene de una familia hiper, archi, súper católicos. Él lo era, pero Dios lo trajo. Me comentó él que se empezó a molestar con el sacerdote, el cura, porque como que hacía cosas que no y no le gustaba. Entonces, por alguna razón, se acercó a la iglesia, llega a la iglesia y desde el primer día no ha faltado, ha sido súper constante. Pero cómo ha sufrido por el evangelio, porque empezó su vida, su testimonio de antes era uno y había súper cambiado, transformado por el poder de Dios, pero pasó por una prueba súper difícil. En el trabajo levantaron un rumor, un chisme, a un año de que él se jubilara, lo corren del trabajo y su familia, si dejas la iglesia y te vas con el sacerdote, vas a recuperar tu trabajo, vas a ver, pídele perdón a Dios por irte a esa iglesia y cosas así. Y yo solamente oraba por él, lo animaba, pero Señor, ¿qué podemos hacer ante esto? Eh, Pasó un proceso muy difícil y recientemente, hace como 15 días, me dijo, Pastor, Dios ha sido bueno. Me quitaron trabajo, estaba endeudadísimo, pero nunca me faltó nada. Dios siempre envió provisión, pero por alguna extraña y rara razón, prácticamente ya está jubilado. O sea que pasó por un trago amargo. Y ahora yo que lo estoy viendo de este lado, digo, Señor, gracias. Tú no te equivocas, y seguramente lo quitaste para probarlo, para formarlo. No tengo ni la menor idea que pero lo que era imposible era que quedara jubilado y ahora va a quedar jubilado. Gracias a Dios, algo ocurrió, algo pasó, no lo sabemos, pero son buenas noticias. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, son buenas noticias. Dios ama al hombre. De alguna forma, Jesús murió por nosotros, por amor. Así que eso significa que hay perdón, que hay salvación y que hay una nueva vida. La iglesia no solamente existe para reunirnos cada semana, sino existimos para alcanzar el mundo para Cristo. Así que puedo decirte que la iglesia es como un hospital. No existe para personas sanas, existe para personas enfermas. Si el hospital se enfoca eh, en otras cosas, pierde su propósito. El hospital es para personas enfermas. La iglesia es así. Hay gente que dice, no, es que en la iglesia hay pura gente hipócrita. Sí, en la iglesia hay gente pecadora. Sí, no es falso eso. Que en la iglesia hay gente chismosa. Seguramente sí. No me espanta eso. Es como decir que en el autolavado hay carros sucios. Lo hay.
Para eso van. Entre más sucio el carro, mejor para el autolavado, porque va a ser mejor su chamba. Un carro limpio, ¿para qué va? Entonces, una persona sin pecado, ¿para qué va a la iglesia? Pero todos somos pecadores. Así que realmente la iglesia no solamente existe para los creyentes, existe para alcanzar a los que aún no son creyentes. La evangelización es la tarea central de la iglesia. Así que quiero preguntarte, en tu vida, ¿realmente está incluido el compartir el evangelio? Y reflexiona un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste el evangelio? ¿Y de qué manera fue? Tu, tu iglesia donde tú vienes, a donde tú te congregas, está enfocada en alcanzar a los no alcanzados o solo se están reuniendo. Y no quiero que la juzgues, solamente medita un poco esto. No me extrañaría que dijeran, bueno, si lo predicamos, no lo hacemos, realmente mantenemos mucho la iglesia. No me extrañaría porque es casi el más del 90% de iglesia que está así hoy en día en México. O sea, casi todas. Solo tienen reuniones, da mantenimiento a la gente que ya está. ¿Has visitado alguna misión? ¿Has ido activamente a hacer alguna misión? ¿Acompañar el evangelismo para una misión? Medita un poco estas preguntas y también cuándo fue la última vez que hiciste algo para una misión. Nosotros como iglesia, pues teníamos la nuestra, teníamos de niños unas, íbamos a dos, tres lugares. A esto Dios nos ha llamado. Actualmente tenemos que seguir abriendo nuevas iglesias, crecer, expandirnos. ¿Cómo lo hacemos? Evangelizando, no hay de otra. Si no salimos a evangelizar, la gente se va a seguir perdiendo y necesitamos hacer nuestra labor. De alguna forma, toda iglesia debe apuntar a que alguien más conozca de Cristo. Eso es lo importante. Que alguien más conozca de Cristo. Así que, pensando todo esto, quiero que medites qué Dios te está hablando, qué Dios te está diciendo, qué Dios está tocando tu vida, tu corazón y tal vez toma un par de minutos para decirle, Señor, aquí está mi vida. Quiero cumplir y quiero vivir tu palabra. Quiero no solamente, Señor, enfocarme en mí, sino enfocarme en el reino. Recuerda el versículo que dice, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué va a pasar? Él va a conceder las peticiones de tu corazón. A veces nos enfocamos en la petición del corazón, pero no en deleitarnos en lo que a Dios le deleita. ¿Qué le deleita de Dios? Dice la Biblia, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, es fantástico cuando hay una persona que entra al templo. Y déjame decirte que no es algo fácil. Si a ti te ha tocado mudarte de ciudad e ir a una nueva congregación, entrar a esa nueva congregación a veces cuesta. ¿Por qué cuesta? Eh, no todas las iglesias están preparadas para recibir personas. Pues, entras y se te quedan viendo. A mí me pasó, me ha pasado muchas veces. Pero qué padre cuando una iglesia es fraterna, es una iglesia que te da la bienvenida, una congregación que te dice bienvenido adelante, qué importante eres. Tratar bien a esas personas que con toda la pena del mundo dieron una pisada dentro del templo. Gloria a Dios por ello. Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se practicaba la evangelización en el Nuevo Testamento? Porque si estamos hablando de salir a evangelizar, bueno, bíblicamente, ¿cuál sería como que el modelo o el mensaje o la forma correcta? La palabra evangelizar, del griego evangelión, que significa buena noticia.
O sea que de alguna forma evangelizar, paquetando esta palabra, es anunciar la buena noticia de Jesucristo de manera que las personas puedan responder a ella. No solo es informar, es anunciar con propósito eh, la palabra, el mensaje. También quiero reiterar algo. El Evangelio no es una opinión y tampoco es un mensaje motivacional. Es una proclamación divina con un contenido específico. Las buenas noticias siempre van a incluir reiterando que Dios ama el mundo, que el ser humano está separado por el pecado, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que resucitó, que hay perdón, que hay salvación, que hay vida nueva. Recordando la escritura en San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hablamos del amor de Cristo como fundamento. Eh, Dios transforma. ¿Recuerdan ustedes un discípulo llamado Juan, conocido como, algunos lo traducen como el discípulo amado, pero me gustó más cómo lo leí, el discípulo del amor? Em, La escritura dice que en alguna ocasión vino él y su hermano a Jesús y le dijeron, vamos a orar para que descienda fuego del cielo y consuma a estas personas. Y Jesús los llamó hijos del trueno, Boanerges, hijos del trueno. Gente con un temperamento bastante indomable, pero estar cerca de Jesús, estar con Jesús, escuchar a Jesús, caminar al lado de Jesús fue cambiando su vida. Y pasó de ser hijo del trueno a convertirse en un discípulo del amor. Una parte en sus cartas, él está hablando, Jesús es el amor. Amémonos unos a otros. Alguien dijo que él expresó una ocasión de todo lo que es el Evangelio. Si solo practicamos el amor, con eso basta. El amor a la manera de Jesús. Jesús murió por nosotros. Romanos 5 versículo 8. Romanos 5 versículo 8. Dice la escritura, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso, eso habla del amor de Jesús, lo que le importamos. Eh, Todo comienza en Él, para Él, por amor a nosotros. En Lucas 19:10 hay un versículo muy lindo ahí. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos el amor en toda la expresión. Vino y la Biblia dice que dejó el trono y vino a hacerse humano, a sufrir y a morir por nosotros. O sea, cuando dice vino a buscar, habla de una iniciativa divina. Vino a buscar y a salvar lo que se ha perdido. O sea, tenía un propósito. Entonces la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Imitar eso. Buscar y salvar. No es que salvemos nosotros, pero sí que tenemos que tener la iniciativa para que Dios haga su obra de salvación en la vida de las personas. Entonces, la evangelización es parte de lo que Dios nos da para continuar con la misión de Cristo aquí en la tierra. O sea, es continuar con lo que Jesús comenzó.
Jesús no solamente enseñó, sino que practicó constantemente esto. Enseñaba públicamente, proclamaba el reino. Lo vemos nosotros en Mateo capítulo 5 al capítulo 7, las bienaventuranzas. Entraba en las casas de las personas, como en la de Saqueo, la historia que recién vimos, cómo transformó sus vidas. Hubo conversiones personales como la que hubo con Nicodemo, un diálogo profundo y esta persona fue transformada por el poder de Dios. En lugares públicos, caminos, plazas, sinagogas. Jesús fue recursivo, nos enseñó que el Evangelio puede estar en diversas maneras, formas, modelos, métodos. No limitó el Evangelio a un solo formato. El Evangelio, importante, debe adaptarse al contexto sin cambiar el contenido. Uno de los modelos más usables en la escritura es el de Jesús con la mujer samaritana. Pero importante, él quiso ir a Samaria, se quiso detener ahí. Hay iniciativa. Vino a buscar y salvar lo que se ha perdido. No vamos a poder evangelizar al menos que nosotros tengamos la iniciativa. Y por eso te diría que el evangelismo no es un evento. El evangelismo es parte de un estilo de vida acorde al llamado que Dios te ha dado. Con la mujer samaritana, Jesús inicia el proceso de la conversación, rompe barreras culturales, conecta con la necesidad de ella, dame de beber agua, la lleva a una conversación espiritual. Yo te puedo dar agua de vida, te puedo transformar, puedo darte algo que tú no tienes. La confronta con una verdad porque importante, Dios nunca va a poder darte de la fuente de agua viva al menos que no seas confrontado y quites esta parte que es un obstáculo para que Dios se manifieste. Y a partir de ahí Él ofrece una transformación. ¿Qué ocurre con la mujer? Cree, testifica e impacta a otros. Poderoso eso. O sea, Jesús no le enseñó evangelismo. Ella solo creyó y testificó de boca en boca lo que había sido su experiencia e impactó a muchísimas personas. La evangelización efectiva conecta con la realidad de la persona y la lleva a Cristo. ¿En qué ayuda todo esto? En el cumplimiento de Hechos, capítulo 2, versículo 47. Hechos 2, versículo 47. Dice la palabra de Dios, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, se está haciendo algo y el crecimiento es constante. ¿Por qué no crece la iglesia? Porque la iglesia no está haciendo su parte. Hace muchísimos años recuerdo que venía una hermana a la iglesia, era nueva creyente, y específicamente recuerdo un día que llegó al servicio. Nuestros servicios eran o son todavía 7 de la noche. Ella llegó 6:30, pero en esos años, eh, quizás como en muchas iglesias, siendo muy buenos mexicanos, muchos empezaron a llegar o llegaban sumamente impuntuales. Entonces, ella llegó 6:30, pero todo el mundo llegaba 7:10, 7:15, 7:20, 7:30. Y yo orando, Señor, gloria a Dios por tu hija y permite a Dios que vengan más personas, más personas. Siento que Dios me dice ahí, ¿para qué quieres más? Y yo, Señor, pues, ¿para qué crezca el reino? O sea, creo que es tu voluntad que haya muchas más personas. Hasta ni entendí por qué me dijo eso Dios. Y él me dijo, ok, pero ¿y si te mando 20 o 30 más, qué vas a hacer? "No, pues darte gloria a ti." Pero entendí que no tenía un sistema,
Entendí que no tenía sí, literalmente un sistema, una manera, una estructura organizada para qué hacer con los que venían. Eh, y me pone la imagen de la hermana que había llegado. No entendí. Pero a la siguiente semana la hermana vuelve a llegar, pero ya no llegó 6:30, llegó a las 7. Y luego la hermana llegó a las 7:10 y luego la hermana llegó a 7:20. Se empezó a mal acostumbrar. Entendí algo. Todo lo que está sano crece. Algo que está enfermo deja de crecer. Eso es natural. Un árbol que está contaminado, que tiene plagas, se está marchitando, pero le quitas todo eso y empieza a crecer, se robustece. ¿Qué pasa con Dios? Exactamente igual. Una iglesia que está enferma no va a poder crecer. Una iglesia que esté sana, ¿cómo demuestra que está sana? Está saliendo. Comparte el evangelio. Dios la está respaldando. La iglesia empieza a crecer y empieza Dios a añadir cada día a su iglesia los que han de ser salvos. O sea, el crecimiento es constante, no es ocasional. La iglesia primitiva no dependía de un modelo o un método específico, predicaban el evangelio, proclamaban claramente el evangelio, hablaban acerca de Jesús, hacían un llamado al arrepentimiento y la gente se arrepentía. La iglesia compartía el mensaje, todos participaban, vivían su fe, había comunión, amor, unidad. Su vida atraía a otros, la gente quería formar parte de algo bueno, de hacer una comunidad. Hoy en día eso la gente lo sigue buscando. Somos seres de comunidad. Servían, ayudaban, compartían recursos, mostraban compasión. O sea que la evangelización incluye palabras y acciones, o sea, la mezcla de las dos. Cuando esto ocurre y hay una continuidad, algo natural empieza a ocurrir, se convierte en parte de la vida y simplemente, pues el evangelio sigue predicándose por todos los días, por todas horas. Hechos capítulo 5 versículo 42, dice la escritura. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. O sea que no era un evento, era ya un estilo de vida. Hoy en día, por alguna razón, hemos caído en un error de que las iglesias han reducido la evangelización a campañas, a eventos, a actividades. 1 millón para Cristo, está bien, pero es un evento. Ya ganamos el millón para Cristo y ahí se queda. No, es necesario ir más allá, hacerlo un estilo de vida que se convierta en ya en tu diario vivir, en tu razón diaria de vivir. Eso habla de que podemos compartir con un compañero, orar por un amigo, ayudar a un vecino, compartir tu experiencia y tu testimonio. Tengo un hermano que él ya tiene un reto a la semana de mínimo hablarle a 2 personas a Cristo. Hay otros amigos que tienen una pulsera, tienen unas bolitas y le hablan a uno de Cristo, quitan la bolita, a otro de Cristo, quitan la bolita, otros al revés, le agregan bolita y dicen, todas estas bolitas son de las personas que esta semana les he hablado de Cristo. Buscar las maneras y las oportunidades para hablar de Cristo a las personas. Te diría esto que la evangelización es como la respiración, no se hace una vez al mes, es ni ocasionalmente, es 100% constante. Así que dándote como principios de esta parte que te he compartido, el evangelio está muy definido. Eh, Hay que adaptar el mensaje, eh, hay que adaptar al contexto, mejor dicho, el mensaje sin perder el, la esencia del mensaje, o sea, compartir la palabra, compartir el mensaje en los diversos contextos.
100% incluye palabras y acciones y debe ser 100% continua y no ocasional. Así que quiero preguntarte nuevamente, eh, ¿has reducido la evangelización a un momento ocasional? ¿Solamente por momentos evangelizas o es ya es un estilo de vida? Si es un estilo de vida, gloria a Dios, pero si aún no lo es, oro en el nombre de Jesús para que a tu vida a partir de hoy se convierta en un estilo en el cual estés compartiendo el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, por redes, por orar por un amigo, por ser muy intencional. El evangelio no solamente se predica, se vive y se comparte todos los días. Oro en el nombre de Jesús para que tu vida sea una bendición para todos. Te voy a dar unos minutos, 10 minutos y regresamos.
Ok, quiero continuar la sesión. El punto que tengo para continuar es justamente métodos de evangelización. Y, y cuando hablamos de métodos de evangelización, eh, vuelvo a reiterar lo mismo. No hay una forma específica de evangelismo y todos los métodos funcionarían. Lo que voy a hablar en este punto es lo que está respaldado bíblicamente. Por ejemplo, em, hablamos primero de la predicación pública. En Hechos capítulo 2 vemos cómo el apóstol Pedro predica públicamente y podríamos ver toda una derivada de cómo predicar públicamente en campañas, utilizando estos métodos. Las características claves ahí son un mensaje claro, centrado en Cristo, confrontando el pecado, haciendo un llamado al arrepentimiento. Dice la Biblia que en capítulo 2 versículo 41 de Hechos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, como 3,000 personas aproximadamente. Fue un impacto masivo. Eh, con esto puedo decirte que una predicación pública alcanza a muchas personas, proclama el evangelio con autoridad y establece una dirección espiritual. Eh, lo hacemos mucho dentro de la iglesia, lo hacemos en eventos masivos, lo hacemos en campañas evangelísticas. La predicación pública proclama el evangelio con autoridad. Una forma de hacerlo es hacerlo una predicación pública. Eh, si lo es por medio de una campaña, bien, puede ser quizás solamente eh, un megáfono y estar hablando públicamente. Lo que Dios diga, lo que sientas de parte de Dios hacer, vamos, adelante, a darle con todo. Está la evangelización personal, uno a uno. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1 versículo 41, la escritura eh, narra estas palabras: hemos hallado al Mesías. Es un evangelismo uno a uno. Una persona está compartiendo su experiencia. Andrés encontró a Jesús y fue directamente a hablar con su hermano. Esto es evangelismo personal. ¿Cuáles son las características claves de este? Es cercano, es directo, es relacional, 100% personalizado. Similar al que hizo Jesús con Nicodemo. Nicodemo fue a ver a Jesús. Ahí eh, su vida quedó transformada. ¿Cómo puede esto aplicarse? Hablar con un amigo, compartir con un compañero, conversar con un familiar. Puede transformar, puede cambiar la vida de una persona, el visitarle, el escucharle, el platicar, el charlar. Puede transformar totalmente la vida. Está el testimonio personal. Este está muy bueno, Marcos capítulo 5 versículo 19. Ya hemos tomado esta cita anteriormente, 5:19 de Marcos, dice la escritura. Es la historia del endemoniado Gadareno, ahora ex endemoniado porque Dios ya lo había liberado. Dice, al entrar él en la barca, el versículo 18, 5:18. El que había estado endemoniado, el ex endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió. Imagínate, déjame estar contigo, quiero acompañarte, quiero estar a tu lado. Qué envidia estar con los discípulos. Le rogó y Jesús no se lo permitió.
sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Tiene que ver con el testimonio personal. ¿Qué ha hecho Dios contigo? Cuenta eso. No tienes que inventar. Recuerdo, eh, parece broma, pero fue real. El hijo de un pastor empezaba, como que le gustaba grabar alabanzas, inventarlas y rapearlas, algo así. Entonces empezaba medio a sonarse. En algunos eventos lo invitaban para que abriera o amenizara y él contento lo hacía. Entonces una ocasión él se presenta y ya luego dice, Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida, pasé por la drogadicción, pasé por abuso y empezó a hablar muchísimas cosas. Pero Dios me liberó y Dios fue un éxito todo eso. eh, a las semanas, el papá va a una reunión pastoral, se le acercan unos pastores y dicen, oye, qué bien tu hijo, cómo Dios lo usa. Oye, fuerte el testimonio de su vida, ¿eh? Y el papá así como que, ajá, sí, sí, claro, Dios lo está usando. No, 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 me impactó sobre todo cuando dice que pasó por la droga y por esto y el papá se quedó sorprendido. Nunca dijo nada, pero fue a ver al hijo y le dijo, oye, hijo, ¿tú qué dijiste en tal evento? ¿Por qué, papá? Es que me cuentan que dijiste de la droga y eso. ¿Cuándo? ¿Qué pasó? No, yo no sé esto. Y el hijo le dice, bueno, papá, lo que pasa es que, pues cuando hay predicadores siempre cuentan grandes testimonios y yo no tenía nada que decir, así que se me hizo bonito decir algo así. Parece broma. El papá dijo, no, no hagas eso, no, no. Ya el papá lo empezó a instruir y todo. Y te diré exactamente igual, no, no hay que inventar, no hay que inventarnos una, una situación, compartamos nuestra experiencia. Si no te ha pasado que has pasado por un accidente, no tienes que inventártelo. Cuenta lo que Él está haciendo contigo. Eso es lindo, eso es maravilloso, tu experiencia, porque tu experiencia va a bendecir a otro, tu testimonio va a bendecir a otro. ¿Y qué vas a contar? Pues que Dios te ha librado, que no es necesario que toques fondo, no es necesario que pase con esto. Dios ha bendecido tu vida a partir de donde tú lo has conocido hacia allá y no necesitaste otra vida. Gloria a Dios porque Él impidió que tú sufrieras de eso y cuenta lo que tu experiencia, el rol que ahora te toca vivir. Esto puede convertirse en un puente para que alguien más conozca de Cristo. Hay la evangelización por medio del servicio. La Biblia dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres. Habla de tu testimonio práctico, tu vida práctica. Habla de tu servicio. Eh, Podría decirte que tu servicio nunca va a reemplazar el evangelio, pero abre puertas para él. Jesús sanaba, ayudaba, alimentaba, servía y luego enseñaba. O sea que podemos ayudar a alguien con necesidad, apoyar a una familia, acompañar a alguien en crisis. Y si se abre el corazón, comparte el evangelio, comparte la palabra. El servicio siempre va a preparar el terreno para compartir el mensaje. Una forma importante de evangelizar es a través de buenas relaciones. Primera de Tesalonicenses
2 versículo 8. Primera de Tesalonicenses 2 versículo 8 dice la escritura, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregarnos no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. O sea, no solamente querían compartir el Evangelio, sino también sus propias vidas a través de buenas relaciones. O sea, que no solamente el Evangelio se transmite por palabra en el altar, sino en buenas relaciones en tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, con tus vecinos. Un creyente construye amistad, gana confianza y comparte su fe. Ese es el proceso natural. Las relaciones son un medio más para un buen evangelismo. Un evangelismo a la manera de Dios. Por lo tanto, una iglesia saludable predicas públicamente. Una iglesia saludable promueve el evangelismo personal. Una iglesia saludable anima testimonios. Los testimonios son vida. Los testimonios conectan con personas porque están pasando por vivencias reales, experiencias reales que bendicen a muchas personas. Es bueno hablar testimonios, resaltar los testimonios, ver lo que Dios está haciendo. No dar un reporte, sino qué Dios está haciendo. Una iglesia saludable sirve a la comunidad y una iglesia saludable fortalece buenas relaciones. Em, Dos errores comunes. El primero de ellos sería depender solamente de un método. Preguntaría yo, ¿cuál de estos métodos que bíblicamente vimos consideras tú que sería el mejor método? Podrías decirme que el de Pedro públicamente porque fueron 3,000 personas las que se arrepintieron. El personal, bueno, solamente Andrés se trajo a uno, a su hermano. ¿Cuál crees que sea mejor? Yo te diría que si nos limitamos a un método, limitamos el alcance. No podemos limitarlo solamente a este método. Todos los métodos son y serán buenos y funcionales. Lo que requerimos nosotros realmente es más que un método, arder por pasión por hacerlo. Lo hacemos y el método será irrelevante. Dios se va a mover poderosamente. También hay otro error, cambiar el mensaje por adaptar el método. Si hacemos eso, el evangelio pierde. Nunca de los nunca podemos nosotros negociar el mensaje. El mensaje debe de ser siempre el mismo con esta integralidad, sin perder el ADN, sin perder la esencia. El mensaje siempre tiene que ser el mismo. Puede cambiar la forma, puede cambiar el método. Podemos adaptarnos al contexto, pero nunca el mensaje. Nos adaptamos nosotros, pero el mensaje siempre será el mismo. Hace muchos años la música cambió a cristiana. Eh, Muchos pasamos de una música, un estilo de música cristiana y de repente empezó a revolucionar y me encanta cómo se ha diversificado la música cristiana, pero de repente a muchos le molesta algunos estilos. Incluso ahora a mí algunos estilos no me agradan, muy actuales, pero pues puede que no me agrade a mí. Entonces pongo lo que me gusta, pero si a alguien le puede servir, siempre y cuando no se diluya la esencia del mensaje, todo está bien. Porque no podemos predicar otro evangelio. El evangelio tiene que ser el mismo que predicó Jesús, que predicaron los discípulos, que predicaron
padres de la fe, es el mismo evangelio que tú y yo tenemos que predicar, el mismo contenido, eso no será nunca negociable. Alguien dice por ahí que el evangelio es como el agua. El recipiente puede cambiar, a veces va a ser vaso, botella, etcétera, pero el contenido siempre será el mismo, el agua. Así son los métodos. Podemos evangelizar por conversaciones, por redes sociales, por reuniones, por servicio comunitario, por discipulado, hasta por reuniones virtuales. Cualquier metodología que tú consideres, bueno, hazle, dale con todo. Pero el mensaje siempre debe de ser el mismo. Cristo salva. Así que te preguntaría, ¿qué método usas más tú, tu iglesia, tu congregación? ¿Consideras que realmente el mensaje no se está diluyendo? ¿La iglesia se está moviendo a compartir el evangelio? Cuéntame tu experiencia, cuéntame qué tal esa parte. Los métodos pueden cambiar, pero el mensaje siempre, siempre, siempre seguirá siendo el mismo. También hay un evangelismo personal y un evangelismo comunitario. Entonces te preguntaría, ¿debería de evangelizar el individuo, la persona, o hacer algo más comunitario como iglesia? Te diría que ambas son importantes y necesarias. Es necesario que cada miembro individualmente él comparta, él individualmente esté involucrado en el compartir el evangelio, el mensaje. Eso es necesario, pero también es importante como iglesia local hacer eventos que motiven, que inspiren, que hagan. Hacer las dos cosas es importantísimo. Cuando estas dos dimensiones se combinan, la evangelización se convierte en poderosa, porque el evangelismo personal, eh, pues ocurre en la vida diaria de cada creyente, de una forma informal, diría. Está en tu vida diaria, ocasional, o sea, se presenta el momento de la ocasión y hay ese momento directo, cercano, relacional para poder hacer el evangelismo de forma natural. Recordando lo que dice la Biblia en Hechos 8 versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, no solamente eran líderes, eran personas comunes que predicaban el evangelio. Simplemente se presentó la ocasión, no era un evento, era, pues en el momento surgió y ya que hay que predicarlo, pues le predicamos ahorita. La evangelización no depende de una plataforma, bocinas, luces, escenarios. Depende de personas 100% disponibles. Cada creyente habla de Cristo, comparte su fe e influye en su entorno. Puedo decirte que un creyente, pues, conversa con su compañero, comparte su experiencia, su testimonio, responde preguntas. Esa es una evangelización personal. Ya sea un chico en la universidad, yo recuerdo que cuando estaba en el tecnológico, pues me tocó compartir el evangelio muchas veces a mis compañeros, los llevé a la congregación muchas veces, les mostré el camino. Recuerdo que con uno de los que era mi compañero de cuarto habitación, no era de mi grado, él ya iba como en el séptimo semestre, algo así. Lo escuchaba cantar muchas canciones, estaba estudiando para ingeniero civil, ya lo que notaba es que tomaba demasiado, hacían fiestas, normalmente yo me iba a la iglesia y cuando venía estaba todo lo que daban las bocinas, solo entraba, me iba al cuarto a prepararme alguna tarea y todo. Me quería mover de ahí, pero antes de moverme interactué con él, con ellos específicamente, dos de ellos estaba en otro cuarto y me di cuenta que uno de ellos tenía familia cristiana
Y ya le dice a su familia, ah, tengo un compañero que es cristiano, ah, qué bueno, júntate con él, le decía. Pero mi familia me decía, no, no te juntes con él tanto porque pues, no te vaya a contagiar. Eh, lo cierto es que platicábamos, charlábamos, pero esta persona realmente no estaba, al menos en ese momento, interesado en nada, en lo absoluto de Dios, pero me enfoqué en el otro. Eh, el otro chavo usaba lentes, casi fondo de botella, bien parecido, elegante, pero estaba tirado literalmente al alcoholismo, ya casi era pues literal, la expresión que manejamos en México es casi un te por ocho, no sé qué significa, pero creo que lo entendemos. Alguien que ya se estaba perdiendo en el vicio, así que me preguntaba, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, ya vas a terminar la carrera, ¿qué ocurre? ¿Qué te pasa? Y abrió su corazón, me dijo, no, lo que pasa es que estoy destinado a estar ciego, tengo una enfermedad y ya los doctores me desahuciaron. Entonces, lo llevé a la iglesia, oré por él, eh, así, algunas ocasiones. Le perdí la pista porque se fueron, luego yo me mudé a otro lugar y terminé y todo. Con el tiempo me contacta y me dijo, oye, brother, ¿qué crees? Me contactó por Facebook. ¿Y qué onda? ¿Qué pasó? Le digo, cuéntame. Dice, estoy pastoreando. Y yo, ¿cómo? ¿Pastoreando? O sea, qué radical asunto después de algunos años. ¿Cómo que pastoreando? ¿Qué pasó acá? No, pues fíjate que pues tú me llevaste, me compartiste y todo, y Dios hizo el milagro. Wow. ¿Qué pasó? Dice, no, que ciego, una última operación, algo ocurrió, el doctor dijo que ya mis ojos se estaban como que reparando. Sigue usando lentes, pero ya diferentes. Y dice, y ya, o sea, Dios hizo el milagro y empecé a buscar de Dios y estamos dándole con todo y estamos en una iglesia, y estoy pastoreando y wow, qué lindo, le digo, me alegro muchísimo. Todo ocurrió en la universidad, o sea, podemos ser puentes de bendición sin importar dónde nos encontremos. Entonces, te animo en el nombre de Cristo, ya sea en la universidad, mantén tu fe. Importante esto, mantén tu fe. No te diluyas. Recuerdo que cuando estaba en una universidad, yo dando clases, los alumnos se me acercaron y me dijeron, oiga, pero usted es cristiano, ¿de veras? Sí, le digo. Es que no parece y no me andaba publicando que era cristiano. Pero algunas alumnas lo eran y sabían que yo era, así que ellas se encargaron de publicarlo y me dijeron, oiga, pero es que usted no parece cristiano. Digo, a ver, ¿por qué dices que no? No, es que usted no es santurrón. Ah, ok, o sea, eso es otro rollo. Ya me estaba espantando de que pensaran que no por mis acciones. No, no, es que conocemos a tal persona y empezaron a nombrar personas. Yo, no, o sea, el evangelio no es para aislarte, el evangelio es para poder proclamar el evangelio, que conozcan la vida que hay en el evangelio, que conozcan lo hermoso que es el evangelio y que podamos ser ejemplo de ellos, no diluir el evangelio nosotros. No tenemos que cambiarlo. Mantén tu fe, te diría. Estás en el trabajo, mantén tu fe. Estás en la escuela, mantén tu fe. Donde te encuentres, mantén tu fe y ponla en alto. No te caigas de la cruz por algo tan pequeño o diminuto. Sigue adelante, Cristo estará contigo. Tu vida diaria es tu principal campo misionero. Es la evangelización que realiza la iglesia como un cuerpo organizado. O sea, la iglesia estamos llamados a hacer el evangelismo. La iglesia como un cuerpo organizado puede hacer este trabajo de una forma comunitaria, de una forma en la que podamos nosotros impactar como pueblo, pues, de forma individual es bonito, pero también hay una manera de hacerlo de forma comunitaria, donde todos nos unimos para hacer algo que realmente cambie, bendiga y transforme personas. Cuando pasamos de lo personal a lo comunitario permite que haya estructura, planificación, que sea algo colectivo, que sea 100% visible. La Biblia dice que la iglesia se reunía, compartían, servían y crecían. La vida comunitaria es importante.
Por eso Dios nos llama a unirnos como familia espiritual. ¿Cómo podemos hacer un evangelismo comunitario? Bueno, eventos, campañas, reuniones especiales, actividades sociales, proyectos comunitarios, donde una iglesia puede, no sé, quizás organizar brigadas de ayuda, visitas a hogares, actividades sociales para la comunidad, programas de apoyo. Se está evangelizando como cuerpo de Cristo. ¿En qué ayuda un evangelismo comunitario? Bueno, crea un impacto visible, alcanza a muchas más personas, fortalece la unidad y facilita el discipulado. La iglesia organizada amplifica el alcance de la misión. Así que hay algunas diferencias entre lo personal y lo comunitario. Lo personal es uno a uno, relaciones directas, constantes. Lo comunitario es como congregación, actividades organizadas, un impacto un poco mayor por lo colectivo. Y yo diría que entre ambas se complementan. Si decantamos solo por un estilo y no por el otro, estamos perdiendo influencia y estamos perdiendo oportunidad de alcance. Una iglesia que solo tiene evangelismo personal es un impacto lento, sin estructura. Y una que realmente hace el evangelismo colectivo, bendice, aunque también depende de actividades y su impacto a veces va a ser limitado dependiendo lo que se vaya a estar realizando. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Esto es poderoso. Partió de nosotros, nosotros lo hicimos, fuimos los puntos de partida, lo que está diciendo, pero ahora no tenemos necesidad de hablar porque lo han divulgado. O sea, la iglesia lo logró. La iglesia hizo su parte. Es poderoso. Cuando la iglesia hace su parte, se convierte en algo indetenible. ¿Quién puede tener la iglesia? Nada, ni lo alto ni lo bajo. Nada podrá separarnos del amor de Dios. La evangelización efectiva, diría, es la que combina lo personal y lo comunitario. Lo personal abre puertas, lo comunitario consolida el proceso. Te pregunto también, para que reflexiones, para que medites, ¿estás evangelizando personalmente? ¿Estás participando en lo que hace tu iglesia? ¿Estás conectando ambas cosas? ¿O eres de los que dice, bueno, hoy mi iglesia está evangelizando? ¿Eres de los que evita participar personalmente en el evangelismo? ¿Estás aprovechando tus relaciones para compartir el evangelio? ¿O solamente eres un asistente a la iglesia? La misión crece cuando cada creyente actúa y la iglesia se mueve. Te preguntaría si tu iglesia dependiera solamente del evangelismo personal, ¿crees que crecería? Sí, pero ¿a qué escala? Ahora, ¿qué pasaría si solamente tu iglesia depende de eventos? Medita todas estas preguntas. Si puedes, envíame respuestas a todas estas preguntas que te he hecho. No es necesario, pero puedes hacerlo. Una meditación personal. Y ya para terminar, un último punto. ¿Qué es lo que es importante? El discipulado. Imagínate que ya la iglesia se mueve, se moviliza, evangeliza, ganamos almas. Pero, ¿qué pasa con estas personas que hemos ganado para Cristo?
El evangelismo no es el final, es el inicio. Y creo iniciaba con una pregunta, ¿cómo medimos el crecimiento? Con el bautismo. Entonces, ¿hasta cuándo nosotros tenemos que estar ahí dándole en el evangelismo a una persona hasta que baja las aguas? Luego viene una formación diferente. El evangelismo no solamente es un evento, sino que es una oportunidad de transformar vidas por la gracia y el poder de Dios. Claramente Jesús nos dice en su palabra en Mateo 28, que es el de la gran comisión, y es un versículo muy común que utilizamos cuando dice, id y hacer discípulos. No solamente dijo hagan conversiones, sino hagan discípulos. El objetivo no solamente es que las personas crean, sino que crezcan, maduren y vivan el evangelio. Qué padre es cuando una persona crece, cuando una persona madura, porque eso habla de que esa persona está dando frutos. Hoy hay iglesias que han abrazado el evangelismo, que hacen eventos, que predican el mensaje, ganan personas, pero no les dan seguimiento. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Hay personas que no crecen, hay una fe superficial, falta el fundamento y a veces eh, hay un serio problema de paternidad espiritual. O sea, de repente carecemos mucho de esta área. La Biblia dice en la palabra del sembrador que hay personas que reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz. O sea, simplemente sin profundidad, te diría, no hay permanencia. Es por eso que eh, tenemos nosotros que aprender y entender el proceso correcto, que es evangelizar, es discipular, es formar y es multiplicar. Si no hacemos estas cuatro, si solamente evangelizamos, pero no discipulamos, por lo tanto no hay gente formada y tampoco hay multiplicación. Cuéntame qué es lo que están haciendo en tu iglesia, cómo lo están haciendo, eh, qué material tienen, están discipulando. O sea, te diría, tal vez están discipulando, pero no están evangelizando, o están evangelizando, pero no están discipulando. Están haciendo las dos, están formando gente. Recordad lo que dice 2 Timoteo 2:2, otro versículo conocido, pero es una parte medular en lo que es el Evangelio. 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído. Esto encarga a hombres fieles, o sea, no a cualquiera. Hay que seleccionar las personas que son las que van a pues ahora sí sumarse. Hay que seleccionar a las personas que nos van a ayudar a multiplicarnos. Te diría claramente que el discipulado correcto siempre, siempre se reproduce. Mm, Hay una diferencia entre evangelismo y discipulado. Te lo quiero mencionar rápido. El evangelismo es aquello que inicia la vida cristiana. Es el folleto, le llamamos, hacemos el llamado, aceptan a Cristo. Pero en el discipulado se desarrolla la vida de un creyente, de un hijo de Dios, donde hay un cambio en el carácter, cambio en la manera de ser, hay madurez, 100% carácter. Sin discipulado, la persona solo se emociona, pero no entiende, enfrenta luchas, se enfría, se aleja. Con discipulado, sistemáticamente aprende la palabra, desarrolla nuevos hábitos, crece espiritualmente, sirve y disipula también a otros. Como resultado, hay una multiplicación. La evangelización sin discipulado produce buenos conversos, pero el discipulado
produce discípulos. Un gran tiempo Jesús pasó discipulando. ¿Y qué hizo en medio de ello? Enseñó, caminó con los discípulos, los corrigió, los formó. Todo eso es un discipulado. Después de la resurrección de Jesús, aquellos que fueron discipulados por él fueron transformados por completo. Hechos 2, versículo 42, la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina, en la comunión. ¿Qué, qué aprendo de todo esto? Que cuando perseveramos en la doctrina, en la comunión, empieza a haber una transformación en nosotros, porque no solamente creen, sino permanecen y crecen. Por medio del discipulado, pues hay formación, protección, cuidado. Si lo hiciéramos relacionándolo con la semilla, el discipulado provoca que la semilla germine y que crezca y que dé fruto aquello. Así que como creyente, pregúntate, ¿estás compartiendo el evangelio? ¿Estás ayudando a alguien a crecer? ¿Estás creciendo o estás estancado? ¿Separas las palabras evangelismo y discipulado o se unen en un proceso, en un proyecto? ¿Estás participando realmente en todo esto o no? Tu iglesia es de las que tiene muchos visitantes, pero no se congregan. O sea, que tiene muchos visitantes, pero pocos discípulos. Una iglesia que evangeliza y discipula va en crecimiento, desarrolla líderes, importante, impacta generaciones. Te reitero, la misión de la iglesia no solamente termina cuando alguien levanta la mano. Ahí comienza. Tenemos un prospecto a convertirlo en discípulo de Jesús, alguien que hace que el evangelio se extienda hasta lo último de la tierra. Así que te animo en el nombre de Jesús a unirte a todos aquellos que hacemos lo posible que las personas tengan la oportunidad de escuchar el nombre de Jesucristo y elegir aceptarlo para su gloria y para su honra. Si tienes alguna duda o alguna pregunta de todo lo que hemos compartido, por favor, contáctame, envíame un mensaje, un correo, una llamada por WhatsApp. Es importante poder compartir, ayudar. Te diría algo muy importante también. Lo leí en el libro de Rick Warren, Una iglesia con propósito, y él menciona que él puso su objetivo clave. ¿A quién quiero ganar para Cristo? ¿Quién quiero que venga a la iglesia? Obviamente es para todos, pero él dijo, quiero que la iglesia ganemos este tipo de personas. No se fijaban en el dinero, se fijaban simplemente en una persona, hasta lo dibujaron, padre de familia, un buen trabajador, alguien que es normal. No es porque hicieron clasificación, sino que preparó a la iglesia para decir, este es mi cliente objetivo, a esta persona quiero alcanzar. Esta es la persona a la que tenemos que aprender a buscar. Y empezaron a prepararse para ello. Entonces, en el entorno en el que tú te encuentras, eh, ¿quiénes son las personas a las que tú quieres ganar? Lo he dicho con mi esposa, de repente he ido a buscar los niños a la escuela con ella y veo un par de personas, digo, esa persona quiero ganarla para Cristo y aquella también,
y empiezo a orar por ellos. ¿Por qué? Porque considero que puede ser estratégico para el crecimiento del reino, pero finalmente Dios va a traer a las personas. Pero sí ser intencional, ser intencional. Siempre estamos abiertos para ayudar, bendecir, orar por el que sea, pero hay un momento en el que también somos intencionales. Tal persona queremos para Dios, tal persona queremos traerlo. Entonces, oro en el nombre de Jesús para que Dios te guíe, te fortalezca, te toque, para que puedas tener un discernimiento claro, ser muy agudo a lo que Dios quiere hacer con tu vida, con los tuyos, y que se manifieste la gloria de Dios en ti. Agradezco muchísimo eh, tu tiempo, que estemos conectados en esta forma asíncrona, pero por medio de este momento y tu tiempo podamos estar juntos. Ánimo y nos vemos Dios mediante en la próxima sesión para darle con todo. Que Dios te bendiga.